En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. Este 2025, Ecuador encara una realidad dual, mientras el comercio bilateral con China muestra signos de reactivación con un crecimiento del 11.6% de exportaciones en el primer semestre respecto al año anterior. También emergen señales de alerta. El país cayó 14 posiciones en el China Index, indicador de influencia y relaciones con Pekín. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Daniel Legarda, él es vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Daniel, ayúdeme prendiendo su micrófono, porfa, que está apagado. No le escuchamos. Le vemos, pero no le escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí está, perfecto. Muchas gracias. Gracias, mil disculpas. Buenas tardes y saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, Daniel. Según los últimos datos oficiales, las exportaciones ecuatorianas a China crecieron un 11.6% en el primer semestre de 2025 frente al 2024. ¿A qué factores atribuye usted ese rebote y qué sectores son los protagonistas de este impulso? Efectivamente, Gisela, hemos visto un desempeño favorable en general de las exportaciones no petroleras y las de China, ya en este particular, en lo que va del año, ¿no? Las cifras que tenemos hasta mes de julio, inclusive, que es más o menos un 10%, un poco más de crecimiento. Esto contrasta con el año anterior, porque el año anterior tuvimos una reducción del comercio en general. Por un lado, las importaciones bajaron por la recesión en Ecuador y porque el camarón tuvo también una afectación tanto en precio como en cantidad. En este año ha habido una recuperación del camarón de alrededor del 8-9%, pero también un crecimiento de productos de madera, de banano y de otros productos de la pesca también. En su conjunto, y cacao también, que aunque es un rubro menor, de todas maneras también aporta el crecimiento, ¿no? En su conjunto, esto hace que las cifras crezcan un poco más. Ahora, estas son las cifras de Ecuador. Las cifras de China, de la aduana de China, nos dicen que el crecimiento es mayor. Las importaciones que China ha realizado desde Ecuador están en el orden del 23% adicionales frente a las del año anterior, ¿no? Hay un contraste ahí de algunos productos y tiempo seguramente que en los que se registra la aduana de China mayores importaciones, pero es importante ir monitoreando a la par esos dos. Pese a este avance que es importante, Ecuador ha descendido 14 posiciones en el China Index, que es este medidor de influencia y relaciones bilaterales. ¿Cómo interpretamos esa caída y qué implicaciones podría tener en la credibilidad comercial en el país? No conozco en particular sobre ese índice al que hace referencia Gisela. Sin embargo, creo que el Ecuador goza de una muy buena relación en general con China. Ecuador es miembro del mecanismo de la Franja y la Ruta, aunque no hay proyectos que se están ejecutando en este momento dentro del marco de la Franja y la Ruta. Y recientemente, justo de lo que estábamos hablando, es signatario y ya en vigencia de un tratado de libre comercio junto con otros 4 países en la región latinoamericana. Eso le da cierto nivel de privilegio, se podría decir, en la región. Sin embargo, Gisela, y tal vez este sí puede ser un contraste, es para poder aprovechar de mejor manera esa relación, el potencial de esta herramienta, un tratado de libre comercio, se necesita trabajar mucho más en el posicionamiento de Ecuador, en el posicionamiento de nuestros productos en los diferentes nichos de mercado que son muy grandes en China. Estuve en un viaje de prospección hace algunos meses, durante el mes de mayo, llevando un portafolio de algunos productos para poder de alguna forma investigar qué tanta llegada podrían poder tener en sus diferentes categorías, ¿no? Y no es difícil darse cuenta de que fuera de camarón, fuera de banano, hay una ausencia muy grande de posicionamiento de productos ecuatorianos, de la participación de empresas en ferias, en los espacios en donde tiene que haber ese relacionamiento, ¿no? Entonces ahí viene una articulación público-privada y un rol también del sector privado muy importante que debe reflejarse para poder aprovechar de mejor manera esas oportunidades, ¿no? Cierro con esto, Gisela. China es, por mucho, el mayor importador de alimentos en el mundo, ¿no? El país que más importa alimentos en el mundo. Eso para una oferta agrícola, agroindustrial como la ecuatoriana, es de sumo potencial, de un beneficio que puede crecer muchísimo más
pero hay que trabajar efectivamente para lograr aprovechar esos espacios. Ahora, al cumplirse más de un año del TLC, muchos productos siguen sujetos a esa desgravación gradual, ¿no? 10 años para productos ecuatorianos y hasta 20 para los chinos. ¿Sigue siendo esa asimetría una preocupación legítima para la industria nacional o cree que esta se ha manejado de una forma razonable? No ha habido problemas en mi criterio en eso y las cifras, sobre todo las cifras, ¿no? No ha habido empresas que han cerrado por efectos del Tratado de Libre Comercio, no lo ha habido, igual que no lo hubo con la Unión Europea, y es bastante balanceado el comercio. Es más, desde las cifras de China, Ecuador tiene superávit, ¿no? Nosotros con nuestras cifras del Banco Central registramos nosotros un déficit, pero las cifras de China muestran que en cambio el Ecuador tiene un superávit comercial. Hay cierta distorsión ahí que hay que revisar. Solamente es para ponerlo en contraste y hacer énfasis en que el comercio es equilibrado más allá de ciertos contrastes que puedan darse, ¿no? El gran reto para Ecuador está en la diversificación de los productos y ahí volvemos al tema que había mencionado de poder conocer de mejor manera ese mercado, esos potenciales consumidores, las restricciones y las normas que deben existir para poder cumplir y acceder a ese mercado. Y bueno, eso es algo que la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, por ejemplo, justamente en este año se ha enfocado en trabajar. Hemos estado realizando algunos convenios con el equivalente de cámaras de comercio ya en China, que son los consejos para el comercio internacional. También se ha abierto un foro de un espacio enfocado en exportaciones para este año realizarlo. De hecho, el evento va a ser en Quito el próximo 21 de octubre. Se llama el China Export Day, es el día de exportación a China. Justamente se conversará, es un foro amplio donde se conversará sobre las oportunidades que existen, los retos y los desafíos también, y la coordinación público-privada que debe haber para que los productos que son agroindustriales, los de la mayor cantidad de potencial, ¿no es cierto?, puedan también buscar ese espacio para su futuro crecimiento en ese mercado en particular. Ahora, con el gobierno del presidente Daniel Noboa, pues se ha dado como una etapa política diferente, digamos, ¿no? ¿Cómo evalúa usted el alineamiento entre las prioridades del gobierno y los compromisos exigidos por el TLC con China para que haya una estrategia comercial coherente? Me refiero a la alineación que ha tenido el gobierno con Estados Unidos. Es un poco, yo creo que también está dentro de este indicador que yo le decía que mide la influencia y las relaciones bilaterales, ¿no? El tema de cómo nos estamos llevando entre naciones, ¿no? ¿Cómo ha afectado eso también en el ámbito del comercio, que pudo haber sido el calificador para que descendamos 14 puntos en este indicador que muestra también esa relación? Creo que al final del día va justamente también en relación a esta tarea pendiente de poder tener más exposición, más presencia en China. No solo el gobierno, sino también desde las empresas privadas, para que puedan estar mucho más presentes, participando, gastándose la suela, como decimos, ¿no es cierto?, en explorar ese mercado allá en China. Un tema no menor, Gisela, es el hecho de que frente a la coyuntura de comercio, tú mencionaste bien, ¿no es cierto?, tenemos ahora ese relacionamiento con Estados Unidos que está muy bien. Está en el interés del país tener una buena relación con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Corea del Sur, con todos los socios que representen un beneficio para el país. Ahí el interés que debe primar es el interés nacional, el interés de Ecuador, y hay interés del Ecuador en mantener esas buenas relaciones. Sin embargo, no es menos cierto que hay un desafío adicional que se ha acentuado este año, que es el hecho de que Estados Unidos ha impuesto estas sobretasas arancelarias que han complicado de diferente manera al mundo, y Ecuador no es la excepción, con un 15% de sobretasa al menos hasta el momento, y que más que nunca obliga a poder fortalecer esas acciones para diversificar los mercados de las exportaciones sobre todo, ¿no? Entonces hablamos de los mercados asiáticos. Por suerte hay una tarea que sí se ha venido haciendo. Está el TLC con China, está el TLC con Corea del Sur, para que entre en vigencia un poco más adelante, que se acelere la firma eventualmente de un acuerdo con Canadá. Es decir, sí hay trabajo realizado para poder diversificar un poco ese mercado, pero hace falta profundizarlo siempre un poco más. Desde el espacio del sector público, por ejemplo, en reforzar las nuevas alianzas, nuevos acuerdos que puedan hacer. No hay mercado chico en este concepto, todos aportan en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hablamos de la negociación con Emiratos Árabes. Parece que es un paso en la dirección correcta.
una potencial negociación con Panamá, ahora que se ha sacado al país de la lista de paraísos fiscales y abre una nueva oportunidad de conversar, pero hay que gestionar ese trabajo. Dicho sea de paso, ahí tenemos también la representación del presidente, como presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, que estamos trabajando también para poder acentuar ese relacionamiento con el sector privado panameño y traer o que se puedan acentuar esas oportunidades sobre una discusión de un nuevo acuerdo comercial. Es un mercado relativamente pequeño, pero insisto, en este objetivo de diversificar mercados, no hay mercado pequeño, todos apuntan finalmente a reforzar ese objetivo, ¿no? China, evidentemente, lo que he mencionado. Estas oportunidades de relación son importantes definitivamente para ir abriendo las conexiones y poder ingresar a diferentes. Ahora, también hay decisiones que en cierta forma parecerían que podrían perjudicarnos, como por ejemplo las restricciones migratorias recientes. Ecuador reinstaló el requisito de visa, me parece, para los ciudadanos chinos tras detectarse algunos flujos irregulares en la migración. ¿Cómo afecta esa medida al intercambio comercial, al turismo de negocios o al envío de emisiones, incluso como las que usted representa, empresariales, a ese mercado? Puede ser que sí hay algún nivel de afectación. Del otro lado no hay afectación. Nosotros como Ecuador no tenemos requisito de visa en China ni en Hong Kong, y eso es una ventaja, ¿no? Es relativamente sencillo poder ingresar al país, ¿no? A China me refiero. Pero sí puede haber habido alguna afectación en su defecto. Ahí es el trabajo de facilitación de los requisitos que la Cancillería tiene que poder poner de manifiesto. La Cámara ha hecho también gestiones en ese sentido para poder facilitar el traslado, por ejemplo, de potenciales inversionistas, socios comerciales que quieren venir a Ecuador, chinos, para darles un tratamiento más rápido en el visado que van a requerirlo, ¿no? Otro tema aquí que sí se debe revisar, por ejemplo, Gisela, es el potencial del turismo. Desde mi empresa de consultora en particular, recientemente he realizado un convenio con una agencia en China para poder apuntalar el segmento de mercado del turista chino. En el mundo, China es el segundo país que más turistas emite hacia el resto del mundo, después de los Estados Unidos. Pero es el primer país en términos del gasto que hace el turista. Y en América Latina eso todavía es poco. Ahí hay una oportunidad muy grande, no solamente para directamente ofrecerle los paquetes de turismo a nuestro país, sino también asociarlo con experiencias de productos de exportación, que es algo, por ejemplo, en lo que estamos también trabajando, ¿no? Todo esto es parte de un mejor entendimiento que se tiene que dar de cómo funciona el mercado chino, de los gustos y preferencias del consumidor chino, que justamente es parte de lo que se va a discutir en este foro de Expo China Day el próximo 21 de octubre en Quito. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Daniel, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gisela. Gracias también. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Daniel Legarda, vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Notimundo a la carta. Información oportuna.